Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión os vamos a ofrecer una guía definitiva para poder pintar escenografía en MDF, con técnicas sencillas, rápidas y muy efectistas. Como ejemplo pintaremos esta fábrica de tractores rusa ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Así que nada, sin daros más la chapa, comenzamos. Bueno, este es nuestro proyecto de hoy. Ya está completamente modelado a falta de pintura. La estructura está hecha completamente en MDF. Se puede apreciar su durabilidad y resistencia. La base también es una plancha en DM de 3 mm. Originalmente esta pieza estaba formada por 8 piezas más pequeñas e independientes, a modo de puzzle, las cuales por separado pues no tenían mucho sentido, así que decidí encolarlas todas juntas en una gran pieza. Vamos a girarlo un poquito para que podáis ver los detalles. Tiene por ejemplo el techo de las oficinas desmontable para poder meter vuestras miniaturas y poder disparar desde las ventanas. Si nos fijamos en el suelo veremos montañas de escombros con chapas, vigas, tabiques rotos, tuberías destrozadas, madera, en fin, un sinfín de materiales, eso sí, todo hecho en Scratch. La parte trasera, como podéis ver, es muy similar a la anterior, está completamente repleta de escombro, como por ejemplo aquí estas montañas, sobre todo en las esquinas que hay mucho acopio de material, partes de la tarima de la primera planta. Aquí podéis ver también trozos de tabique, incluso chapas de uralita que han caído del techo. También veis aquí vigas destrozadas partidas por la mitad, una chimenea destruida, en fin, gran variedad de detalles, ¿vale? Y ahora que ya hemos visto el modelo más de cerca, vamos a pasar a la pintura, concretamente a la imprimación. Para imprimir vamos a utilizar pintura en spray, de esta marca de los chinos, que es muy baratita, pero para lo que lo vamos a necesitar nos vale. Utilizaremos un negro mate, con el que pintaremos la totalidad de la pieza. Después, con un color blanco mate, sacaremos las luces, aplicando ráfagas cortas a la pieza, dejando que se vean los contrastes entre el blanco y el negro. Aquí podéis ver el primer paso de la imprimación ya terminado, de un color negro. Como podéis ver, hay áreas que no han quedado del todo negras, ¿vale? Esto es debido a que el MDF, el problema que tiene es que chupa demasiado la pintura y no la chupa por igual. Entonces, pues hay zonas con claros. De todas formas, no os preocupéis porque posteriormente vamos a aplicar colores por encima, así que no es importante. Ahora vamos a aplicar las luces. Bien, como he comentado antes, hemos aplicado ya la pintura blanca en ráfagas cortas para sacar las luces. He incidido mucho en la parte interior, ya que pintarlo con otro sistema tiene difícil acceso, entonces con el spray ya tenemos el interior pintado. Como podéis ver, hay un gran contraste entre blancos y negros, y en la parte de los escombros sobre todo solo hemos dado pequeñas ráfagas para que se vean también las zonas negras y sus sombras, obviamente. Venga, ahora vamos a aplicar una capa base a la fachada. Bien, para la pintura ya en serio vamos a utilizar colores acrílicos. Esta marca también es del chino, o sea, son acrílicos baratitos. No es que sean de una gran calidad, pero tampoco necesitamos grandes marcas para lo que lo queremos. Tenemos como color, por ejemplo, un color gris medio, que es el que vamos a utilizar para la fachada. Comenzamos dando la capa base. La aplicaremos tanto en la fachada como en el escombro, prácticamente en su totalidad menos en las paredes interiores. Utilizaremos una brochita y con mucha paciencia lo iremos pintando todo, incidiendo mucho en todos los recovecos. Podéis apreciar que, como he comentado antes, la pintura anterior tenía muchos claros con el spray negro. Ahora, con la pintura acrílica, al ser una capa bastante más gruesa, veréis que queda un color muy uniforme. Seguramente muchos me preguntaréis,
Pero Ismael, si has imprimado todo en blanco y has estado sacando luces, ¿por qué lo tapas todo con gris? La explicación es muy sencilla, básicamente por dos razones. La primera es porque es más fácil trabajar sobre los detalles bien definidos, y esos nos los dan las luces. La segunda es porque los colores como el gris cubren mejor sobre un color blanco que sobre un color negro. Probablemente si le deis directamente sobre el negro quede un color muy oscuro, pero si le damos sobre el color blanco quedará un gris muy luminoso. Una vez que ha secado ya el acrílico gris, vamos a recuperar las sombras. Para ello voy a utilizar una tinta negra que he hecho casera y con una brocha lo vamos a aplicar por todos los recovecos del escombro. Después lo vamos a dejar unas cuantas horas secar para poder trabajar posteriormente, si no se nos va a mezclar la pintura recién mojada de la tinta que está muy aguarachada con la pintura acrílica que apliquemos después. Ya tenemos seco el lavado de tinta y ahora vamos a aplicar acrílico blanco en la fachada. Vamos a utilizar la técnica de la esponja. Como esta de aquí, que es una esponja corriente de baño. Bien, vamos a partir un trocito y lo vamos a mojar en pintura acrílica blanca. Bien, ahora vamos a untar la esponja y vamos a descargar parte de la pintura sobre un papel de cocina. Cogemos esta pieza, por ejemplo, y vamos dando pues pequeños toquecitos a la fachada. Como veis va quedando como un punteado, de manera que se ve también el gris que hay debajo. Esto nos va a dar un efecto de desgaste, que queda muy realista y cuantos más colores apliques posteriormente, pues más realismo todavía, más variedad cromática. De momento solo blanco. Bien, vamos a montar esta parte de techo y vamos a igualar ahora toda la fachada. Así que venga, cogemos la esponja y manos a la obra. Ya tenemos el color blanco de la fachada completamente terminado. Asimismo que queda bastante bien. Pero bueno, ahora vamos a empezar un poquito con los efectos del desgaste. Vamos a aplicar la misma técnica, pero esta vez utilizando otro color. Vamos a cambiar, pues por ejemplo, con este que es un color ocre amarillo o un ocre anaranjado. Y vamos a ir aplicando pequeños parches en zonas estratégicas. Bien, ya tenemos este punto acabado. Se pueden ver los tonos amarillos ocres que hemos comentado antes y algún parche de tono gris claro, que juntos hacen un gran efecto de desgaste en la pared revocada de mortero. En el lateral de la pieza podemos apreciar también una chimenea a la cual le hemos dado una capa también con esponja, simplemente con negro, para simular el hollín que tenía dentro. ¿Veis? Bien, vamos a seguir con los efectos. Ahora vamos a intentar hacer ahumados y humedades. Para ello vamos a utilizar tinta negra y tinta marrón. Estas las vamos a aplicar en capas muy finas con un aerógrafo, ¿vale? Vamos a incidir sobre todo en los dinteles de las ventanas y en las esquinas y rincones.
Ahora cuando veamos el acabado os iré explicando en qué zona hay que ser más incisivo, ¿vale? De momento vamos a ver simplemente cómo lo estoy aplicando. Vamos a ver los resultados. Como veis, he ahumado con tinta negra las partes superiores de las ventanas, ya que el humo supuestamente asciende hacia arriba, y en las partes bajas he dado una tinta marrón como prueba de la humedad, también en algún que otro rincón. Si os fijáis bien, también he remarcado un poquito más el quemazón de las ventanas con un poquito de pintura negra y una esponja. Vamos a ver la pieza por otro ángulo. Como veis, el efecto es el mismo. Y en la parte interior, como vamos a ver ahora, también hemos ahumado las paredes interiores tanto con tinta negra como con tinta marrón, porque además tienen muy fácil acceso ahora con el aerógrafo. Y veis lo que son las esquinas sobre todo y las partes superiores de ventanas y puertas e inferiores, les hemos dado tanto la humedad como el humo. Ahora vamos a por el tejado, que está compuesto por chapas de uralita y vigas de hierro. Para imitar el óxido en las chapas vamos a comenzar aplicando un color marrón rojizo como color base. La intención es oxidar todo el tejado y parte de las vigas, ya que el fuego al subir oxida el hierro de toda la parte superior. Venga, vamos a por las primeras luces. Vamos a utilizar con una esponja y un color Calvary Brown para ir dándole matices más rojos, ¿vale? Venga, vamos a por la segunda capa de luces. Esta vez vamos a aplicar una mezcla de Calvary Brown y naranja ardiente. La tercera capa de luces la vamos a aplicar con un naranja ardiente a secas. Pero esta vez lo vamos a aplicar en parches más pequeños. Como último paso vamos a aplicar una serie de ahumados en parches muy pequeños con color negro y utilizando también la esponja. Y finalmente vamos a perfilar con un color metálico tanto las esquinas de las vigas como los bordes de las chapas. Ahora vamos a acabar la zona de escombros, que antes lo hemos dejado a medias. Vamos a aplicar con aerógrafo parches en color tierra, ¿vale?
Seguidamente vamos a aplicar más parches con otro color, esta vez un color marrón anaranjado. Finalmente lo vamos a fusionar todo con la técnica del pincel seco y un color arena iraquí o un color hueso. Como veis, se resaltan todas las formas y se perfila muy bien todos los detalles. En cuanto a la tarima, vamos a aplicar un color base con un color marrón quemado, marrón oscuro o un marrón chocolate. Y una de seco vamos a aplicar diferentes capas de pinceles secos. Por ejemplo, podríamos empezar con un marrón bestial, seguir con un marrón bubónico o marrón cuero. Y finalmente darle unas luces con un color hueso tanto a la parte central como perfilar todas las esquinas y todos los bordes de los tablones. Bien, aquí tenemos ya la tarima completamente acabada y pintada y vamos a aplicarle un efecto polvoriento. Para ello vamos a aplicar un pincel seco con el mismo color que hemos utilizado en el escombro para unificar colores, que es el color arena iraquí o un color hueso, y vamos a ir dándole por toda la superficie. Finalmente ya pasamos a los pequeños detalles, que esto ya los podéis pintar cada cosa a vuestro gusto, pues como son las maderas, si queréis algún ladrillo por separado. En este caso, para que veáis como ejemplo, voy a pintar la tubería, ¿vale? Le he aplicado simplemente un color metalizado y para darle un color oxidado, en vez de darle, como hemos hecho antes con la técnica de la esponja, le vamos a aplicar tintas. Primero una tinta negra y luego una tinta marrón que le dará un color de suciedad, oxidado, como de abandono, ¿vale? No es realmente oxidado, pero bueno, es un efecto bastante similar. Y con estos detalles ya acabados, hemos terminado nuestro proyecto de hoy. Espero que os haya gustado, os voy a dejar unas fotos con el acabado total. Y ya sabéis, si os gusta, pues suscribiros, dejadme vuestros comentarios y dadle un like. Venga chicos, nos vemos en el próximo vídeo.